Vamos a analizar las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Es decir, que dado el triángulo rectángulo ABC, cuyos lados son correspondientemente ABC, veremos que el lado A es la hipotenusa de este triángulo. Recordemos que en los triángulos rectángulos tenemos catetos, dos catetos y una hipotenusa. El lado A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y los lados B y C son los catetos. Como vamos a hallar las funciones trigonométricas de sus ángulos agudos, quiere decir que vamos a hallar las funciones trigonométricas de su ángulo B y de su ángulo C, dado que el ángulo A es el ángulo recto. Entonces, si miramos al ángulo B, veremos que su cateto opuesto va a ser el lado B. ¿Por qué? Porque no conforma el ángulo, sino que está enfrentado al mismo. Y el cateto adyacente, que sí conforma, que es un lado del ángulo B, va a ser el cateto C. Lo mismo va a pasar con el ángulo C. Su cateto opuesto va a ser el lado C y su cateto adyacente, que conforma el ángulo, va a ser el lado B. Veamos. Las funciones o razones trigonométricas vamos a tener 6. Una de ellas va a ser el seno, que se abrevia como sen, y es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, si buscamos el seno del ángulo B, tendremos que el cateto opuesto es B y la hipotenusa es A, entonces B dividido A. El seno del ángulo C va a ser igual al cateto opuesto, C, el lado C, dividido la hipotenusa, que es A. Luego, tendremos el coseno, que es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Es decir, que el coseno del ángulo B va a ser igual al lado adyacente, que es C, dividido la hipotenusa, que es A. Y el coseno del ángulo C va a ser igual al lado adyacente, que es B, dividido la hipotenusa, que es A. Determinaremos luego la tangente. La tangente de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, fijémonos que tanto en el seno como en el coseno estuvimos relacionando los lados con la hipotenusa, los catetos, perdón, con la hipotenusa. Y en la tangente vamos a relacionar los dos catetos. Entonces, es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La tangente de B va a ser B, que es el cateto opuesto, dividido C, que es el cateto adyacente. Y la tangente de C va a ser C dividido B. Luego tendremos la cotangente, que es la inversa de la tangente. Es decir, es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, la cotangente de B va a ser C dividido B. Y la cotangente de C va a ser B dividido C. Definiremos después la secante, que es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Si miramos, la secante es la inversa del coseno, ¿sí? Hipotenusa dividido adyacente. Entonces, la secante del ángulo C, del ángulo B, va a ser igual a A dividido C, hipotenusa dividido cateto adyacente. Y la secante del ángulo C va a ser igual a A dividido B. Por último, debemos definir la cosecante, que se abrevia CSC, y se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, es decir, que la cosecante es la inversa del seno. Entonces, la cosecante del ángulo B va a ser igual a A dividido B, y la cosecante del ángulo C va a ser igual a A dividido C.